Es saber precisamente de lo que Pablo declaró que era un gran misterio. Dios fue manifestado en carne. Y eso está hablando entonces de la encarnación de Dios, cómo el Hijo de Dios se encarna. Y para encarnarse, dice la Escritura, fue nacido de mujer y fue nacido bajo la ley. Nacimiento, precisamente, entonces es lo que le da el significado y el valor a Navidad. Porque Navidad, nosotros sabemos que esa palabra procede de natividad, nacimiento. Y aquí es donde nosotros, desde un significado de índole espiritual, vamos a la Escritura para saber no lo que la tradición o lo que la sociedad considera que es Navidad, sino lo que Dios declara de ese hecho histórico. Y cuando nosotros miramos a la luz de la Escritura, todo lo que allí se enseña nos ilustra precisamente lo que los ángeles declararon, que eran buenas nuevas con las que Dios comunicaba un plan y traía gran gozo a todos los hombres. Diga buenas nuevas. Entonces la Navidad se reviste, no la fiesta, no el día, sino el acontecimiento de una buena noticia de Dios a la humanidad. Y son buenas porque proceden de Dios. Todo lo que emerge de Dios es bueno. Y es que Él notifica en ese hecho el gran anuncio de lo que Él estaba revelando en los tiempos. Entonces es una buena noticia. Y aquí está ligado al hecho de que la naturaleza en el que Dios da a afirmar esto, corresponde a su plan, que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, esas son buenas noticias. Y son noticias porque la noticia anuncia un hecho que ha sucedido. Y aquí es que se anuncia el Evangelio del Reino, lo que ya Dios hizo en Cristo, precisamente al manifestarle en carne. Entonces la noticia está hablando de un hecho realizado. Y nosotros anunciamos lo que Dios precisamente hizo posible por medio de este maravilloso testimonio de vida. Entonces, al comprender cómo en ese acto maravilloso del plan de Dios, lo importante no es celebrar la fecha, porque ya dijimos que es irrelevante saber si fue diciembre o abril o qué mes, porque para nosotros no tiene valor la fecha, sino el acontecimiento. Eso es lo que Dios declara en cuanto a su plan de anunciar Navidad. Primero diríamos entonces que está asociado con la revelación, diga revelación, del Dios eterno dentro de la historia humana. Así lo dice Primera de Timoteo 3:16, que la iglesia como expresión del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿con qué asocia Pablo que la iglesia es la expresión del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad? Eso está en el versículo 15. En el 16 muestra de lo que la iglesia es columna, de lo que la iglesia es baluarte, por expresión de ser el cuerpo del Dios viviente en el que hay una verdad anunciada y encarnada en Cristo. Por eso el verso 16 está ligado. Dice, e indiscutiblemente, note que la declaración anterior va relacionada con la afirmación posterior. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad
de algo que es indiscutible. No existe ideología ni filosofía que pueda rebatir ni resistir la declaración de lo que Dios dice. Por eso la iglesia expresa la verdad encarnada en Cristo, que no es cuestión de que el hombre pueda rebatirlo con sus argumentos. Dios afirma que es un hecho irrefutable y que es indiscutible. Y luego muestra ese superlativo de lo que el misterio encarna. Diga grande. La grandeza de este misterio, de este anuncio, de este acontecimiento y noticia es que procede de Dios y el medio por el cual Dios lo revela. Diga Jesucristo. Por eso grande es el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de la piedad. La piedad entonces circunscribe todos los asuntos y elementos que son correspondientes a la naturaleza de lo que procede de Dios. Esa piedad es donde está mostrado lo que Dios otorga por gracia. ¿Y qué es? El mismo se otorga. Por eso, que no ese es el estudio, pero sí quiero introducirlo y le animaría para que luego usted vaya y diga, ¿cuál es este misterio? Está expresado en 6 facetas. El primero es, Dios fue manifestado en carne. Aquí ya de hecho empieza una explicación magistral y aplicación espiritual de un hecho en el que Dios se revela. Por eso dije que la Navidad tiene que ver con la revelación del misterio, del propósito y del Dios eterno en la historia humana. ¿Por qué? Porque Dios fue manifestado en carne. O sea, para comprender lo misterioso del plan de Dios y de lo que Él es, Él tiene que revelarse. No se quedó aislado ni en un asunto místico o distante, sino que lo trae y lo expresa. Revelar es poner a la evidencia, hacer al descubierto, que sea notorio. Dios fue manifestado en carne. En este misterio de la piedad, donde está contenido todo el esquema del propósito eterno, se nos muestra el inicio. Diga, iniciativa de Dios. Dios fue manifestado en carne. Igualmente, el mismo apóstol Pablo en Filipenses 2 nos dice que precisamente para Dios manifestarse en carne, tuvo entonces que dar a su Hijo Jesucristo, que es también Dios eterno desde el principio, y ese Hijo eterno, que es juntamente con Dios, dice que Él siendo, escuchen, Él siendo, o sea, Jesucristo es Dios, pero siendo Dios, entonces dice, no estimó el ser igual. Note que Jesús no es inferior al Padre, no es nacido del Padre, Él es coexistente, consustancial e igual al Padre mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma y hecho semejante. Escuche, siendo, fue hecho. ¿Qué era lo que Él era? Dios. Pero Él no era hombre, por eso fue hecho semejante a los hombres. Y Navidad nos recobra el inicio y el conocimiento de esta revelación del misterio, y es como Dios se ha manifestado en carne. Hay un nacimiento precisamente de mujer para adquirir esa naturaleza humana. Es el anuncio de una revelación. ¿En qué comienza esta revelación? Que Jesucristo, el Hijo eterno, se hizo lo que nunca fue para que nosotros seamos lo que nunca fuimos.
Él era Dios y se hizo hombre. Él es eterno y se introdujo al tiempo. ¿Puedes tú pensar cómo un Dios eterno solamente por encarnarse ya se limita a un tiempo? Por eso es que Jesús, el que se hizo carne, vivió 33 años o 33 años y medio. Si Él es eterno, ¿cómo ahora Él puede reducirse al tiempo? Eso es un misterio, el misterio de la piedad, y eso es lo que Navidad tiene que recordarnos, que Dios reveló ese propósito eterno en la historia humana cuando se hizo hombre. Es eterno y se introduce en el tiempo. Es Dios y se hace hombre. Es espíritu y se hizo carne. Él es santo y se hizo pecado. Todo lo que Él no era, se hizo para que nosotros seamos lo que nunca fuimos. Ahora yo soy hijo de Dios, participo de la vida de Dios y tengo la naturaleza de Dios, porque Él se hizo, y eso es maravilloso, lo que se nos recobra en este anuncio de Navidad. Él se hizo pecado y ahora yo soy justificado por su gracia. Él se hizo carne y ahora me ha hecho un espíritu vivificado. Él se hizo en el tiempo y ahora me ha dado un reino eterno, una vida eterna, una salvación eterna. Todo lo que Él me otorga es eterno. Maravilloso. ¿Y dónde comienza eso? En que Dios se introdujo en el tiempo. Y escuche, para hacerlo tuvo que despojarse. Oh, Navidad tiene que recordarnos de ese hecho de gracia donde Dios se despojó. ¡Wow! Él precisamente llega a vaciarse a sí mismo para llenarnos a nosotros. Diga aleluya. Él se vació de sí para que tú y ahora y yo seamos la plenitud de Él. Cuando Él entonces se despoja, penetra en la historia humana y llega a este tiempo y espacio donde hay un hombre destituido de la gloria de Dios, precisamente para recobrar en un cuerpo humano semejante a los nuestros, que tú y yo ahora tengamos el cuerpo que siempre Él ha tenido, un cuerpo, diga, glorificado. Entonces, Navidad no es solo una fiesta y el anuncio de un niño o de una sustancia impersonal. Estamos hablando de aquel a quien siempre los filósofos en tiempos antiguos quisieron por sus conceptos e ideas comprender el origen de las cosas, de la existencia, y se lo atribuían a un ser supremo, indefinido o inaccesible. Pero cuando Navidad me anuncia que Dios se hizo carne, Él se hizo visible en la vida de su Hijo. Y ahora yo tengo la respuesta de que Él es el todo y en todo. Entonces no solamente es la creencia de un ser supremo que no sé quién es. Por eso que la gente le diga yo creo en Dios, yo creo en un Dios supremo, puede estar diciendo que puede ser Alá, puede ser Vishnu, puede ser cualquier deidad oriental, porque Dios es una fuerza suprema. No, Navidad nos dice, Dios se hizo carne, tomó nombre y se manifestó. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros y ahora Dios en nosotros, Cristo en nosotros,
la esperanza de gloria. Una noticia de un hecho que tiene evidencia, que tiene identidad y que tiene credibilidad. Esta no es la noticia viciada, corrupta o parcializada de los informativos de hoy. Este es aquí una plataforma donde se anuncia una noticia verídica, creíble y sustentada en la historia y en la experiencia personal. Todos aquellos que hemos sido renacidos en Cristo, decimos, es una buena noticia. Diga, soy una buena noticia. Porque anunciamos precisamente que en ese verbo eterno, Dios ha dado el inicio de una nueva creación. Anunciamos el hecho de que Dios se despojó y se hizo. Cuando te miras en tu realidad humana, reconoces lo frágil y lo limitado que eres, tendrás que humillado decir como el salmista: oh Dios, cuando veo todo, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Qué valor, qué significado, qué grandeza tiene el hombre ante esto tan grande e indiscutible? Que tú, Señor, tengas de él memoria. ¿Y por qué has venido a visitarlo? Cuando él se hizo, fue el tiempo de su visitación y de su manifestación, donde dijo: me encarno para hacer de ustedes la habitación donde Dios viva para siempre. Alabamos a Dios entonces que ese nacimiento histórico del Salvador tenía como plan también de que fuésemos habitación y morada de Él. Este hecho único es tan importante en el noticiero de Dios que los 4 periodistas del tiempo que fueron testigos de lo que vieron, lo registraron. Si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos tuvieron entonces la manera de narrar ese hecho maravilloso. Y cuando tú reúnes todos esos aspectos de la noticia, te das cuenta de que esto es un tiempo histórico que marcó un antes y un después, porque precisamente no se trata de un niño más que nació en el tiempo de Herodes. No, estamos hablando de ese misterio que Dios se hizo hombre y ahora Él se encarna en el tiempo. Aquí es lo grandioso, la encarnación del Dios Todopoderoso. Por eso Navidad es la celebración de un evento real. Diga, evento real. No es una fiesta de que es un día. No, ya di que no es una fecha, es un acto histórico, es un evento real, donde nosotros podemos comprender lo que Pablo declaró en Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento, diga cumplimiento, del tiempo. Cuando tú abordas toda esta celebración, no desde la fecha, sino desde el cumplimiento, tú valoras precisamente de un Dios que cumple sus planes, de un Dios que es fiel a su propósito. Es un Dios que tiene cumplimiento en lo que ha determinado hacer. Este momento nos afirma a nosotros de un hecho cumplido. ¿Y cuál es? Diga, un hecho que tenía un propósito. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Ahí está el propósito del por qué Él se hizo. Para que redimiese. Hay un aspecto redentivo en la encarnación misma. Ahí es donde se anuncia, por eso es el gozo de la noticia. Les doy noticia
noticias de gran gozo para todo el pueblo, que hoy ha nacido. ¿Qué fue lo que dijo el gran mago, el gran maestro, el gran sanador? No dijo, hoy ha nacido no un Salvador, sino el Salvador. Diga Él. Sí, porque algunos están diciendo salvadores, han existido en la historia unos y otros, y atribuyen entonces la posibilidad de que el hombre alcance ese favor de Dios por otros medios distintos, pero de manera clara, categórica, la Biblia dice, solo hay un Salvador, solo hay un mediador, solo hay uno, y es Jesucristo. Está entre Dios y los hombres. Diga Jesucristo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos, diga, el nacimiento es por causa del cumplimiento. ¿Sabe por qué nació? Porque Dios tenía que cumplir con ese propósito eterno. Así que cuando tú llegas a este tiempo de celebración, está diciendo, nacimiento es por causa de un cumplimiento. Dios hace posible eso. Y ahora es nacido de mujer. Diga nacido. La palabra que usa allí Pablo para describir ese hecho es ginomai. Y la idea de ginomai, de nacido, es que ha llegado a ser. Por eso dice nacido de mujer. Él llegó a ser eso porque él nunca fue eso. Primero que él nunca nació, primero de mujer. Él es el Dios eterno. Él no nació, ni él conoció ese momento de mujer. Él es Dios desde el principio. ¿Cuántos creen eso? Así lo dice la Escritura una y otra vez, que Jesucristo es Dios desde el principio. Él está desde siempre. Él no nació ni llegó a ser. Él es Dios para siempre. Diga amén. Entonces, al encontrar esto, nosotros sabemos de que está dando cumplimiento. Primero, a un propósito eterno. Y segundo, a una profecía histórica. Porque ¿qué había dicho el profeta Isaías? 400, 500 años. Porque nacerá ciertamente de la Virgen un niño en pesebre, y se llamará su nombre Emmanuel. Y declaró, y luego dice el mismo profeta, hijo es dado, niño es nacido. ¿Qué es lo que nació? Diga, el que nació fue el niño, pero el que se nos dio fue el hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Por eso el hijo fue dado, pero el niño fue nacido. Porque ya le dije que el hijo nunca nace. Él siempre ha sido Dios desde el principio y es eterno. Pero se hizo hombre, entonces ahora sí es un niño. Ese niño se le dio un nombre. Hay una identidad que es nacido de mujer. Este hecho maravilloso lo tenemos nosotros que declarar con el mismo gozo que lo hicieron en el momento de ese acontecimiento magistral. ¿Sabe qué ocurrió cuando el niño nació? Porque el hijo fue dado. Las huestes celestiales reconocieron el cumplimiento, celebraron el nacimiento, y sabe, dice que de pronto en el cielo una multitud de seres celestiales emergen en el firmamento y le declaran a los pastores y a la multitud, dice, alabando a Dios con estas palabras. ¿Sabe qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas. Diga, Navidad es un tiempo de glorificar a Dios y no divertir al hombre. La Navidad no es una fecha para que el hombre se divierta, es para que Dios sea glorificado por medio de aquellos que reconocen ese plan, y es que Dios hizo
que precisamente por el niño que es nacido, en la tierra vuelva la paz, que en la tierra se recupere nuevamente la buena voluntad de Dios y que los hombres reciban lo que por ningún medio podían ellos obtenerlo. Diga, Dios se hizo hombre. ¡Qué maravilloso! Entonces diga, Navidad es cumplimiento de salvación para que redimiese. Por eso el testimonio que se dio allí al nacimiento es eso: ha nacido un Salvador. Diga, Salvador. Amado, recobremos esa noticia. Recordémosle a los paganos y a los que creen que este es el tiempo de fiesta, el tiempo de vacaciones. Que bueno, llegó la fecha para tal vez hacer los regalos. No sé cómo este mundo materialista, de hecho ya ni siquiera quiere esta sociedad reconocer la incursión de Dios en la historia. Y ya no le llaman Christmas, fiestas. Porque fiesta es lo que el hombre puede para su propia diversión hacer. No, pero cuando estamos hablando precisamente de que es el Cristo nacido, es el tiempo de celebración, la oportunidad de decirle a todo mundo que paz con Dios, que buena voluntad y libertad para los hombres en cautividad es porque Dios se hizo, y es tiempo de celebrar ese gesto del amor eterno del Padre. Diga, Dios con nosotros. Por favor, no olvide eso. ¿Sabe por qué? Porque aunque te parezca tal vez irónico, tiempo de familia, de parranda, de multitud en los mercados, en las tiendas, de fiestas y de regalos, ¿sabía usted que son momentos en que mucha gente entra en una actitud de nostalgia y de soledad? Mucha gente se siente que está desconectada de su familia, se siente de que nadie a ellos los quiere, se sienten, o sea, en sus memorias hay vacío, hay soledad. Hay mucha gente que usted vea rodeada ahí en la fiesta, en el fondo de su corazón hay una soledad, una ausencia, un vacío que ellos mismos ni disfrutan lo que está ocurriendo, porque ellos no conocen el acontecimiento histórico, sino una fiesta en el calendario religioso o de una sociedad. No, diga, es un anuncio. Dios con nosotros. Y ahí, diga, Dios conmigo. Ahí es donde usted tiene que saber lo que dijo Pablo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Que no dejes que los recuerdos vacíos, sentimientos de soledad en esta fecha a ti te perturben. Si sabes que es lo que Dios te está diciendo precisamente en esta celebración: Dios con y en nosotros, esperanza de gloria. Diga, es Cristo, porque ese que nació es Dios hecho carne. Ese Emmanuel tiene que tener un significado en este momento para decir: no estoy solo, Él nunca me deja y jamás Él prometió que iría yo a sobrevivir, voy a reinar en vida. Y cuando yo entiendo esto, entonces sé que esta celebración, no el tiempo, porque nosotros vivimos en un presente continuo en el Señor, pero esta celebración a lo que le genera tristeza, zozobra, angustia, temores, para nosotros es una realidad. El anuncio primero que hicieron los ángeles: hoy doy nuevas de gozo y de paz. Grite, gozo y de paz, porque tiene que ver con la esencia del reinado. Cuando el rey se encarna, precisamente Él se hizo siervo
para que los hombres fuesen hechos reyes, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo lo que Él siempre ha sido, diga rey. Pero aquí es precisamente el reinado del Dios eterno entre los hombres y la esencia de ese reino que el rey ha establecido y ha propiciado que podamos ver y entrar por gracia salvífica, es que consiste no en comida, fiestas, parrandas y regalos. No, el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. Ese es el anuncio del evangelio del reino y fue la noticia primera que los ángeles dieron a los hombres. Para esos hombres fue noticia, para nosotros, diga, es realidad, es cumplimiento. ¿Cuánto el gozo? Con ese gozo que tienen se lo creo. ¿Cuánto lo celebra? ¡Qué celebración! Y son gozo. Entonces, yo quiero que usted reciba lo que los hombres recibieron cuando los ángeles anunciaron. Voy a darle buenas noticias que va a disipar las dudas, temores y angustias. Por eso cuando los ángeles le dijeron a ellos, dijo, no tengan temor, no se intimiden, no se perturben. Les traemos una noticia que será de gran gozo para todo el pueblo. Amado, de igual forma, la gente en esta época entra en unos estados de temores, de angustia, de frustración, temores de inestabilidad económica, emocional, familiar, algunos hasta de resentimiento social. Porque ¿por qué esos ricos miserables, y mire, disfrutan una gran fiesta y yo no tengo nada? Porque la gente no valora precisamente el gran regalo que tiene en Cristo. Si eres un hijo de Dios, tú no estás comparando la fiesta de los impíos con el gozo eterno que está en tu corazón, porque ese reino no consiste en eso, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu, y tú lo tienes. Aleluya. Entonces, cuando entendemos esto, nuestra respuesta no va a ser de frustración, sino de adoración. Es increíble. Esas noticias que eran para ese pueblo de Israel, que eran los que Dios les había prometido, el Mesías que vendría, o sea, los que más tenían que estar celebrando y esperando ese acontecimiento, eran el pueblo de Israel. Pero cuando el hecho se dio, lo ignoraron y lo rechazaron. Pero aquí es donde tú tienes que comprender que aunque algunos no lo entiendan ni lo reciban, Dios no se frustra en el cumplimiento de sus planes. Porque, ¿sabe? Dios provocó que allá en tierras distantes el corazón de algunos sabios se despertara, y a pesar de la distancia y de la cultura, porque es que cuando se introduce Dios en el tiempo, Él afecta la cultura, el tiempo y el espacio, porque es el reinado universal de Dios en la tierra. No es el que vino a poner el trono para el pueblo de Israel. Está hablando del Dios eterno. Aleluya. Por eso su nombre está asociado no con el Dios de Israel, sino con el Dios con nosotros. O sea, tanto gentiles como judíos son abrazados por esa obra salvífica. Y aquí viene entonces la respuesta. Diga adoración. Dice la Escritura en Mateo 2 que allí esos sabios del oriente vinieron al lugar, al espacio donde Dios se introdujo, nacido de mujer. ¿Qué dijeron ellos? ¿Dónde está
que venía buscando. La gente sabia que vive precisamente por un sentido de propósito y destino, no están buscando quién les resuelva un problema. ¿Dónde está el que hace milagros? ¿Dónde está el que sana? No, ellos vinieron buscando un rey, porque precisamente sabían de que el reino eterno se había hecho evidente cuando Dios se hizo. Él es rey desde el principio, pero tomó forma de siervo. Por eso lo sorprendente para los suyos, creí que iba a nacer en palacio, en cuna de oro, y que vendría a ser anunciado con todo el protocolo de la realeza. En un pesebre es imposible que nazca un rey. ¿No está entendiendo que él se despojó y se hizo siervo? Pero él no es un esclavo de los intereses o apetitos de los hombres. Él es un siervo de justicia, que su cetro precisamente es de dominio. Ese niño indefenso que tú ves ahí no es lo que los hombres anhelan concebir, es lo que Dios quiere revelar. Diga el rey. Y cuando tú le reconoces como rey, no te acercas para mendigar para una necesidad. Te postras para adorar, reconociendo y dando lo que ha preparado en tu corazón. Esa es la gran diferencia. Cuando tú te ves como un hijo mendigo, pordiosero, que se postra a Dios mendigándole una bendición, cuando te ves como un hijo heredero, el que te ha hecho rey, y cuando tú te postras ante Él, es para ofrecerle lo que por gracia recibe. ¿Dónde está el rey? Porque hemos venido para pedirle, traer una protesta nacional, hacer una alianza política. No. Hemos venido a adorarle. Y dice el texto, y postrándose le ofrecieron. Qué diferente lo que muchos de este evangelio del reino entienden, que postrarnos será clamar a Dios, pedir que nos supla, convencerlo que nos ayude en nuestra necesidad. No, postrándole a ofrecer lo que nuestro corazón hemos nosotros preparado. Ellos prepararon con tiempo sus tesoros, los tenían listos para ofrecerle, porque precisamente el que conoce su posición en el reino no se lamenta de su condición en la tierra. Él ha reinado en vida. Diga adoración. ¿Y qué trajeron los reyes? ¿Grupos de danza, danzarinas? No. Porque nosotros asociamos adoración, bueno, en Navidad con villancicos o canciones románticas. No. Diga, adoración es el acto de entrega cuando se reconoce a quien se adora. Era un acto de obediencia, de entrega. Hemos visto su estrella, hemos seguido sus señales. Y cuando llegaron, esa estrella les conduce ¿a quién? Dígalo. ¿Por qué quiero que lo digas? Porque algunos piensan que el centro de esto es ella. No, es Él. Los ángeles ni los sabios adoraron a María, ni a José, ni a ninguno del burrito del pesebre. El centro es el que es el todo, en todo y sobre todo. Diga Cristo. Se nos recuerde que esta celebración es la adoración del Rey. Y si adoras, das. No cantas, das.
das un acto de entrega y de obediencia a lo que Dios te diga. Amados, para los sabios en ese tiempo era la estrella. Para nosotros ahora es Cristo, el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana que alumbra nuestros corazones. ¿Cuánto lo creen? Por eso yo no tengo que estar mirando el infinito, no, yo tengo que estar mirando mi interior, donde Cristo alumbra, dirige mi vida. Alabado sea su nombre. Y quiero terminar mostrándote precisamente cómo en Cristo, el don inefable, Dios nos anuncia en este tiempo que Él ha dado el regalo más grande, pero en ese regalo hay distintos tesoros que en la medida de que tú lo abres, sorpresa, diga sorpresa, qué maravilloso, sigue abriendo, sigue destapando ese regalo y te vas a sorprender. No se agota su contenido, porque es Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso este no es un regalo que se bota después de que tú te divertiste como un niño un tiempo con Él. No, este no es un regalo ni que se archiva ni que se guarda, se disfruta todo el tiempo. Conocer a Cristo, tener a Cristo, disfrutar a Cristo, porque en ese niño que fue nacido fue el Hijo que se nos fue dado. Y cuando dijo, y llamará su nombre Emmanuel, identificó la razón. Porque, escuchen por qué. Porque el principado será sobre su hombro y él tendrá el reconocimiento. Es lo que él dijo, y el profeta, que su nombre sería Emmanuel, ¿correcto? Pero ¿sabe? Cuando Dios revela en el Hijo, en el Emmanuel, en el Dios que nos ha dado, la realidad de lo que es, ahí luego dice el texto, yo no entiendo, ¿al fin cuál es su nombre? ¿Emmanuel? ¿O llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Diga, esos no son nombres, son expresiones del nombre, porque el nombre identifica la esencia del ser, la naturaleza de lo que es. Ahí cuando dice, y se llamará su nombre, no es que él se llame admirable, sino que es ese Emmanuel, Cristo, que es Dios con nosotros. Vemos lo que Dios nos ha dado. Diga, admirable. Que sea este un tiempo que se recobre la admiración de Cristo. Es triste, pero hoy la cultura ha hecho de que Cristo sea ocultado y la mitología sea perpetuada. Yo les pregunto, ¿realmente qué es lo que el mercado vende? ¿Al Cristo admirable o al Papá Noel? ¿Qué es lo que la gente asocia? Por eso, aún, miren cómo le quitan la gloria y la centralidad y superioridad y totalidad a Cristo para un personaje que no es. Y desde hecho el niño comienzan a decirle que el que le trajo los regalos de Navidad fue ¿quién? Diga, fue papá, no él. Fue el papá que lo sacó de su salario, de su cartera. Pero miren que el propósito, aunque suene cultural, aunque suene un tanto, diría yo, tradicional, en el fondo la intención de ese sistema es que un personaje extraño sustituya al que tiene que ser admirado. Diga Cristo. Porque Él es admirable en todo lo que Él es, en todo lo que Él dice, en todo lo que Él hace. Y no sé desde que nació, sino cuando tú lo ves ser presentado por el Padre y vivir entre nosotros. ¿Qué decían tanto propios y extraños, sus seguidores como sus detractores? ¿Qué era lo que decían? Se admiraban de su doctrina, se admiraban de su autoridad
que reprendía los vientos y sometía a la muerte, y los demonios se admiraban, aún desde su nacimiento hasta su muerte. Porque allí, en el momento último en que ese que se hizo carne tiene que morir, no encontramos en él nada. Y fue tanta su admiración que su propio verdugo dijo: verdaderamente este es. Ese centurión llegó a admirarlo porque él se ofrecía, siendo humillado, sin jamás protestar por las injusticias. Fue admirable cuando se hizo, y seguirá siendo admirable por lo que siempre ha sido. Aplauda al Rey de Reyes. Diga admirable. Lo otro que dijo: y se llamará a su nombre Consejero. Pero ¿en qué aspecto esta expresión de la naturaleza, el atributo de ese Dios con nosotros, yo lo puedo ver hecho carne? Precisamente la gente, cuando encontraba a ese maestro, a ese Salvador, no era un jefe despótico, ni era un dictador o tirano que estaba esperando que los demás le sirvieran. Si algo palparon en ellos fue ese amor, compasión y empatía por los más débiles. Y nunca recibieron reproche y condena de parte de aquel que era Dios hecho carne. Amado mío, pero yo quiero que tú entiendas, cuando tú reconoces al Rey y escuchas su palabra, Él a ti no te está dando un consejo, porque eso es que es mi consejero, no es el que te da un consejo a ver si tú sigues esta recomendación. No, cuando tú lo escuchas, está escuchando la dirección sabia y soberana de un Rey que conoce todo, y su palabra precisamente se convierte en una dirección a seguir. Consejo no es en la idea que nosotros tenemos cuando escuchamos la opinión de otro. No, cuando Dios te habla, no te está dando ni una información ni una opinión. Te están dando una dirección que es sabia, que emana del consejo de Él. Pero es consejo porque es algo predeterminado por Dios. Por eso dice que Él fue entregado por el determinado consejo. Era lo que Dios había planeado revelar y comunicar a través de Cristo. Y se llamará ese Dios con nosotros admirable consejero. ¿Por qué? Porque en Él se iría a manifestar la plenitud de Dios, dice la Escritura. Y en Él se manifestó la plenitud del Espíritu. Así lo dice Apocalipsis cuando lo ve, los 7 espíritus. Fueron los que Isaías profetizó cuando habló de ese que sería Emmanuel, Dios encarnado, y dice: y reposará sobre él, sobre el Emmanuel, Espíritu del Señor. Ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, del temor de Dios. Eso, espíritu, no era un ente, era un ser, un saber, un entender, un proceder consecuente con su naturaleza, porque es Dios con nosotros que se hizo carne. Diga amén. Ahora viene la declaración de que ese que se hizo no es solamente admirable, no solamente es consejero, sino que dice que también es que Padre eterno. ¿Cómo Padre eterno? Si el Padre eterno supuestamente está en el cielo y envió a su Hijo amado. Pero escuche, es que cuando se revela el Padre en el Hijo, Él declaró una cosa: el Padre y yo uno somos.
Por eso, ese Dios que es espíritu y que habita en luz inaccesible, al cual nadie puede ver, ha hecho posible que lo veamos. Yo puedo ver al Padre eterno cuando veo al Hijo eterno encarnado, mostrándome su gracia, su verdad. O sea, la única manera real, representativa, tangible que yo pueda tener del Dios eterno, del Padre eterno, es viendo al Hijo eterno. Por eso es la idea de su nombre, Padre. Porque ese Padre eterno que ha dado a su Hijo unigénito, ahora permite que ese Hijo engendre muchos hijos para su gloria y se convierte, no según la carne, porque Jesús de Nazaret no tuvo mujer ni tuvo hijos, no dejó una descendencia como era lo normal en su cultura. Él dejó, fue una generación de hijos incontable y que le llamamos los primogénitos. Si hay alguno de ellos aquí, tiene que aplaudir al Hijo unigénito. Por eso cuando tú entiendes esto, sentimiento de rechazo, de orfandad, de que mi papá no me quiere, la familia no me ama, cuando tú entiendes el gran misterio de la piedad, tú vas a recordar en este tiempo precisamente que de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo unigénito. Diga, y ahora tengo la potestad de ser hecho hijo de Dios. Potestad es el exousia que Dios te acredita en el Hijo, y que quiere decir es derecho de la autoridad sin límite alguno. Dios me ha dado la potestad, el derecho de la autoridad sin ningún límite. ¿De qué? De que yo sea hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Diga, ni soy huérfano, ni soy pordiosero. Soy hijo, heredero. Gracias, porque Él se hizo. Y finalmente, su nombre será Príncipe de Paz. Por eso habló del principado sobre su hombro, que su reino no tendrá, porque está hablando precisamente de aquel general, comandante en jefe de todos los ejércitos, que tiene ese distintivo, donde ese principado, reconocimiento de autoridad, de soberanía en su hombro, lo exhibe como el que ha vencido. Y era costumbre de los reyes precisamente atar sus túnicas a su hombro, y allí exhibían el esplendor de su reinado. Cuando un rey se pavoneaba en su carruaje real, teniendo en su hombro el principado, estaba mostrando de qué grandeza era su dominio. Y era la razón entonces por la cual los reyes, cuando vencían a otro, lo primero que le quitaban era el cetro y la túnica. El cetro para ponerlo a sus pies, reconociendo: yo lo he vencido. Y la túnica de ese rey era porque la cogían y la añadían a la túnica de él. La hacían entonces más extensa, pero era remendada de lo que ellos habían tomado de otro. Y con eso mostraban, por el tamaño de su túnica, de su principado en sus hombros, la grandeza de su imperio. Pero ¿sabe? Cuando el profeta Isaías lo vio y cuando los soldados romanos testificaron, dijeron algo de la túnica de mi rey, al que coronaron con espinas, pero que Dios siempre lo ha coronado de gloria. Y era que su túnica era única y sin costura, no se le había añadido nada. ¿Sabe por qué? Porque Él no vino a recobrar reinos de este mundo, sino a traer su reino que no tiene fin. Y cuando Isaías lo vio en el templo, en su trono de gloria, dijo: sus túnicas llenaban el templo. Alabado sea Dios. Él tiene dominio, Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra, y Él no ha venido a arrebatarle nada al diablo ni a quitarle nada a los imperios de la tierra.
su reino invencible, su reino inconmovible, su reino que no tiene fin, para que nosotros reinemos en vida y seamos entonces instrumentos para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual sea la gloria, el imperio, la majestad, la potencia y la alabanza, ahora y por todos los siglos. Póngase de pie y vamos conmigo a celebrar no esta fecha, sino este acontecimiento que nos recuerda el hecho mismo de que Dios trajo el cumplimiento. Diga, el nacimiento. Quiero que se grabe esa frase. Diga, el nacimiento anuncia el cumplimiento. A partir de esa hora en que Él se encarna, muere, es sepultado y resucitado, exaltado y sentado en el trono, tú caminas en el tiempo basado en el cumplimiento. Diga, hecho está. Por eso a ti no te perturba lo que esté pasando en el cronos, si usted ha entrado a un reino eterno, donde el tiempo presente define lo temporal, pero el reino en Cristo gobierna desde lo eterno. Diga, tiempo cumplido me asegura que bajo los tiempos puedo reinar en vida. ¿Cuántos lo creen? Alabe conmigo al Señor. Padre, gracias te doy